Bueno, bienvenidos a la penúltima sesión de nuestra materia y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar como lo hicimos la semana pasada, en dos partes la clase. Esto con la finalidad de que podamos expandernos y ser un poquito más enfáticos en ciertos puntos y de alguna otra manera, bueno, pues tratar de que la información que nosotros estemos aplicando sea la más extendida posible, sea la más puntual posible y que, bueno, pues le sume lo que nosotros queremos aportar y de alguna otra manera, bueno, pues que el alumno, bueno, lo considere como eh, una herramienta más extendida para que pueda considerarlo como un contenido de mucha mayor calidad, que finalmente es el sentido, esperando con su agrado, que les guste la información establecida y de alguna otra manera, bueno, pues en la medida de lo posible tratar de aportarles algo. Así que, bueno, pues vamos a compartir la pantalla y acá está nuestro tema. Nos vamos a poner por aquí y vamos a, nada más déjenme checar algunos elementos. Ok. Porque por ahí tenía como duda y la máquina ha estado un poco, por no decir que mucho, payona, ¿no? Esperemos ya pronto actualizarla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar con el tema y el día de hoy vamos a trabajar lo que son los sistemas computacionales estadísticos. También herramientas hay muchas, softwares hay muchos. La mayoría de las empresas mexicanas opta por lo básico, ¿no? Hay que decirlo. Sobre todo si la actividad que nosotros estamos realizando no es tan específica. Entonces, en ese sentido, los sistemas computacionales estadísticos trabajan bajo la base de Windows. Hay muchísimas herramientas, eso sí lo tenemos que decir. Hay muchísimas herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar sin prácticamente ningún problema. Y bueno, pues solamente depende de lo que nosotros estemos trabajando, de la forma en cómo lo estemos trabajando y de alguna otra manera, pues, del objetivo que estemos persiguiendo durante el desarrollo de el trabajo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros pretendemos es establecer igualmente un panorama general, ¿no? Sobre el cual pudiera funcionar los sistemas computacionales estadísticos y que de alguna otra manera, como administradores, les permita tener una herramienta más extendida, mucho más desarrollada para poder entender y desarrollar cómo se trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar. Y bueno, lo primero que tenemos que establecer que esto pertenece al tema número 6 y último, así que, bueno, pues estamos cerca de concluirlo, afortunadamente, y pues llegar a los 6 temas completitos, que ha sido, si bien no son temas tan complicados, sí tenemos que recalcar que son temas que pues eh, tenía muchísimo tiempo que no comentábamos. Así que, bueno, pues la idea y la intención es que tengamos la posibilidad de hacerlo muy bien, de explicar claramente a qué se refiere cada punto y por el otro lado, bueno, pues estar muy contentos de ya terminar esta etapa, ¿no? Esperando que haya sido de su agrado. Así que, repito, tema 6 y ojo, no le puse porque, bueno, no es la intención, porque el tema se hace como uno solo, pero en videos de Zoom sería la parte número 1, ¿vale? Y pues seguramente en algún día posterior nosotros vamos a trabajar la parte número 2, ¿no? Entonces, esa parte no la debemos de olvidar porque, bueno, así abarcamos mucho más tiempo
y mucho más puntos a tocar que de alguna otra manera nos ayuden a que el conocimiento quede mucho más claro, ¿no? Entonces, pues como primer elemento que nosotros vamos a destacar sería que, bueno, como les decía, esto es la parte número uno y como nosotros vamos a mencionar, vamos a tener, pues como en todo tema que es nuevo, lo que es la introducción al software de análisis de datos y en ese sentido, el software de análisis de datos es un conjunto de herramientas y aplicaciones diseñadas para ayudar a los usuarios a examinar, limpiar, transformar y modelar datos con el fin de descubrir patrones, tendencias y relaciones útiles para la toma de decisiones. La investigación de mercado es un elemento que de alguna otra manera nos permite establecer las tendencias y las relaciones útiles como herramienta administrativa, ¿no? El lanzamiento de productos nos permite determinar la tendencia y la relación, ¿no? Y de eso, de alguna otra manera, nosotros tenemos que considerarlo como una herramienta realmente muy útil, ¿no? Si nosotros vamos tan solo hace 10 años, que realmente ni es mucho tiempo, a lo mejor 12, nosotros no teníamos el poder de las herramientas que se tienen hoy. Con lo cual, sí, hoy la toma de decisiones en función de tendencias y relaciones útiles es pues muy precisa, ¿no? Muy precisa en cuanto a la captura del dato, muy precisa en cuanto a la preferencia, gusto de lo que el usuario está viendo, y eso forzosamente nos crea una idea muy clara en términos del producto o servicio que nosotros manejemos, qué es lo que quieren las personas. Hoy nos ha ayudado muchísimo el Internet, muchísimo las redes sociales, muchísimo las apps de redes sociales, con las cuales nosotros pues, estamos en contacto así directísimo con lo que es la tendencia y lo que está de moda y lo que no está de moda, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo los tiempos han cambiado y cómo, pues, las interacciones que nosotros hacemos en nuestros dispositivos, sea un smartphone, sea una Smart TV, sea una PC, una laptop, una tableta, bueno, incluso hoy tenemos ya los audífonos con asistente de Google, ¿no? Con conexión directa a Amazon o Amazon Music, ¿no? Y todas esas interacciones que nosotros realizamos van directamente a la toma de decisiones en prácticamente en tiempo real. Esto es fantástico. Esto es algo que pues no se producía, repito, hace 12 años, ¿no? Ya se tenían los parámetros, ya se tenían las ideas, pero todavía no estábamos por lo menos en México, ¿no? Con un internet tan poderoso que pudiera capturar una cantidad de datos tan grandes, ¿no? Hoy afortunadamente las empresas lo tienen, hoy afortunadamente las empresas lo pueden desarrollar y esto de alguna otra manera cambia las reglas del juego, ¿no? ¿Por qué las cambia? Porque de alguna u otra manera, yo sé qué es lo que está de tendencia en este momento, que son las 8 de la noche con 5 minutos, el día 18 de junio del 2025, ¿no? O sea, no tengo yo ningún problema para saber qué es lo que está en tendencia, qué es lo que está de moda y que a partir de los grupos seleccionados, qué es lo que puede utilizarse para crear publicidad, para crear tráfico o para crear una opinión positiva acerca de un producto. Entonces, a partir de eso, nosotros hoy hemos avanzado muchísimo en términos de, pues, el Internet, ¿no? Y por el otro lado, el software de análisis de datos es importante porque prácticamente nuestra PC, nuestra laptop, nuestra tablet, nuestro smartphone reciben datos. Todo el día están recibiendo datos y esos datos, de alguna otra manera, se van almacenando. Hay algunos que se almacenan en el teléfono, en la computadora, incluso en la televisión. Y ese software lo que tiene que hacer es que entran esos datos, elimina una parte, pero una se queda en lo que nosotros conocemos como el caché.
¿no? Y de alguna otra manera, esos hay que examinarlos, hay que limpiarlos, hay que transformarlos y modelarlos para que si no le hacen daño al software, los dejamos. Pero si son demasiados, lo que vamos a hacer es que vamos a irlos eliminando. Entonces, esa parte del software de datos, que también es parte de los elementos estadísticos, es bien importante y sobre todo es muy necesaria. Entonces, sí debemos de considerarlo porque los examinan, los limpian, los transforman y los modelan, ¿no? En términos de lo que no queremos. Y también por el otro lado habrá datos que sí sean necesarios que tengan la capacidad de almacenarse de manera autónoma. Solamente en algunos dispositivos, obviamente no en todos. Y entonces sobre de esos elementos nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hablar muchísimo. Luego, por el otro lado, están estas herramientas facilitan el manejo de grandes volúmenes de información y permiten visualizar los resultados de manera comprensible. Y sí, nosotros hemos ido avanzando muchísimo en lo que es el almacenamiento y hemos ido avanzando muchísimo en la calidad del almacenamiento, ¿no? Yo en algunas otras clases lo explicaba y decía, bueno, nosotros en el tiempo de las cavernas, con 16 gigas estábamos más que satisfechos y sobrados, ¿no? Y esto a mucha gente le da pues como mucha risa, ¿no? Porque hoy 16 gigas es prácticamente nada, ¿no? Luego avanzamos en el tiempo, llegamos a 32 gigas, Dios mío, cuánto almacenamiento podemos tener, ¿no? No hay límites para los, sobre todo los smartphones, ¿no? Que eran las herramientas más modernas que en ese tiempo teníamos. Y luego dejamos de los 32 a los 64, Dios mío, podemos guardar todo los viajes del Apolo, ¿no? A la Luna o a la investigación de la Luna en nuestro teléfono, ¿no? Y así nos publicitaba la empresa, los smartphones, ¿no? Pasamos de los 64 a los 128, ¿no? Ya más actual, que seguramente los que son más jóvenes y nos están escuchando dirán, no, pues sí, a mí me tocó ya desde el 128. Y decíamos, es una brutalidad de memoria, ¿no? Ya es una cantidad impresionante, ¿no? Y hoy, en 2025, repito, en junio del 2025, lo mínimo requerido para funcionar de manera normal, ¿no? Con un consumo de memoria, digamos que base, estaríamos hablando de 256 gigas de almacenamiento, ¿no? Eh, y entonces imagínense la cantidad de datos que debemos tener cuando estamos haciendo investigación de mercados, cuando estamos haciendo perfilamiento de clientes, cuando estamos trabajando la clasificación de los clientes a partir de sus rasgos más predominantes, ¿no? ¿Quién nos va a comprar? ¿Por qué nos va a comprar? ¿Y cuántas de esas personas existen en el lugar en el que yo estoy moviendo mi producto o voy a mover mi mercancía, ¿no? Y entonces, imagínense la cantidad de datos que hoy manejamos. Que eso, evidentemente, hoy en día, pues también es un problema porque, ¿dónde los metemos, no? Ese almacenamiento, ¿dónde lo metemos? Y mucha de la información a veces, pues, como es demasiada, se pierde en las arenas de la memoria, ¿no? O sea, nunca se recupera, ¿no? Ahí está el dato es importante, la capacidad es importante, pero no lo tenemos disponible porque no sabemos dónde está, ¿no? Y entonces ahí, pues entramos en una dinámica en la que yo genero datos, genero datos, genero datos, pero esos datos se pierden porque no existe nadie que los pueda evaluar, ¿no? Entonces ahí debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Y bueno, una vez que entramos en la introducción, que es bueno, que saltamos de introducción, nos vamos a hacer la pregunta de por qué es importante el software de análisis de datos, ¿no? Y pues de alguna otra manera el software de análisis de datos va a tener ciertas características que nos van a ayudar muchísimo a entender a qué se refiere este elemento. Y en primer lugar decimos que lo necesitamos para tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Nosotros que conocemos un poquito de las empresas, porque no lo conocemos todo, evidentemente, sabemos que conforme vamos perfeccionando los datos, la calidad de los datos y la pertinencia y oportunidad de los datos
en algunas funciones y en algunas actividades, obviamente en algunos departamentos, nosotros estamos mucho más certeros de lo que está pasando y de las decisiones que podríamos tomar, ¿no? Entonces, esto permite a la empresa o a la organización tomar decisiones más informadas y estratégicas al identificar tendencias y patrones relevantes de sus datos, ¿no? Y aquí, cuando tomamos decisiones desde el punto de vista empresarial, nosotros tenemos que trabajar dos grandes bloques. El primer bloque está orientado a lo que sería los cambios que vienen de afuera de la empresa o en el entorno de la empresa que nos afectan directamente, ¿no? Y aquí estaremos hablando de cambios políticos, de cambios culturales, de cambios sociales o de manifestaciones naturales, ¿no? Que también hacen que nosotros cambiemos, o en su defecto, problemas globales, ¿no? Actualmente, bueno, pues ciertas zonas del mundo están en un conflicto muy fuerte y eso de alguna otra manera va a afectar a la empresa en el largo plazo, ¿no? Si es que el conflicto se desarrolla como los analistas creen. Y entonces, en algún punto deberíamos de tomar pues las medidas pertinentes para que pues nos afecte de la menor manera posible, aunque esto es muy difícil de predecir, por supuesto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que nosotros debemos de estar como muy conscientes que hay datos externos que forzosamente tenemos que utilizar, ¿no? Apenas esta semana, si no me equivoco, se estableció, bueno, no se estableció, ya entró en vigor la ley Silla, que eso de alguna otra manera era un requisito que ya sabíamos que se iba a dar, ¿no? O sea, no podemos decir que no lo sabíamos, porque llevamos más de 6 meses diciendo, ¿no? Ley Silla, ¿no? Y yo todavía he pasado a ciertos centros comerciales, a ciertas cadenas de conveniencia y todavía no tienen sus sillas, ¿no? Y entonces dices, bueno, no estamos haciendo bien las cosas. Esto implica que nosotros consideremos muchos factores para poder establecer cómo debemos de trabajar y por lo tanto debemos entender que la toma de decisiones forzosamente tiene que ser con datos, ¿no? Y estos datos deben ser lo más certeros posibles y deben ser lo más exactos posibles en dos variables. En su extracción, ¿no? O sea, cómo los obtuvimos y sobre todo en la parte de su calidad, ¿no? De su confiabilidad o de su veracidad, ¿no? Porque podemos tomar decisiones basadas en algo que no necesariamente es verdad, ¿no? Y esto nos pasa mucho en la actualidad en redes sociales, ¿no? Hay una nota que nos indigna y comentamos y resulta que la nota pues era falsa. Y entonces ahí gastamos energía en ver la nota. Gastamos energía en pensar lo que vamos a poner y gastamos energía al no manejar nuestras emociones. Lo mismo sucede con las organizaciones, ¿no? Nosotros forzosamente tenemos que cuidar que la toma de decisiones sea sobre, pues, bases sólidas, ¿no? Sobre datos que realmente existen, ¿no? Y no sobre datos que posiblemente, eh, pues, sean considerados correctos o que posiblemente estén en duda, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, hoy somos mucho de la fake news, ¿no? Y la fake news se puede, e incluso es un elemento de tráfico, ¿no? De tráfico de datos para generar monetización, ¿no? Y alguien puede decir que descubrió la cura de alguna enfermedad y resulta ser que pues no es cierto, ¿no? Pero lo hace porque le deja vistas y le deja reacciones y las reacciones generan vistas y las vistas generan tráfico y el tráfico genera en algún punto monetización, ¿no? Que finalmente por eso se hace. Entonces, siempre debemos ser muy cuidadosos respecto de cómo obtenemos los datos a los cuales o sobre de los cuales nos estamos basando, porque si no, sí vamos a tener problemáticas, ¿no? Entonces, ahí, primero nada, la toma de decisión basada en datos. Después, nosotros vamos a considerar la eficiencia operativa. Y dentro de la eficiencia operativa, nosotros vamos a destacar que esta ayuda a optimizar el proceso, reducir costos y mejorar la eficiencia
en diversas áreas como la gestión de la cadena de suministro, el mantenimiento predictivo y la optimización de personal, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que nosotros tratamos de explicar es que la eficiencia operativa ayuda a optimizar los procesos, ¿no? Reducir los costos y mejorar la eficiencia en diversas áreas. Esto quiere decir que sí, muchos datos son muy buenos, sí, por supuesto, y muchos datos bien obtenidos nos permiten tomar decisiones precisas, pero hay una pequeña línea entre un volumen de datos manejable y un volumen de datos que no se puede manejar y que incluso vamos a desperdiciar, que no representan verdaderamente un avance en la toma de decisiones. Y entonces a eso se refiere con la eficiencia operativa, ¿no? Y cuando hablamos de eficiencia operativa, pues nos hablamos de que los datos, la captura y obtención de los datos, nos debe permitir o nos debe ayudar a mejorar los costos, a mejorar la eficiencia de áreas de la empresa o de ciertas partes, nos permite gestionar las cadenas de suministro, porque estamos teniendo datos en tiempo real. ¿No? Desafortunadamente, entre el día de ayer y el día de hoy todavía, ciertas zonas del país están pasando por un huracán, ¿no? Que afortunadamente sí hay pérdidas materiales, pero no humanas, que, bueno, para algunos significa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es relevante. Lo que sí es que este elemento, este evento, lo que va a ocasionar forzosamente es que nosotros tengamos retraso en la cadena de qué? De suministro, ¿no? Y esto de alguna otra manera, bueno, pues lo tenemos que considerar, ya lo sabíamos, ya desde hace, bueno, la predicción del tiempo ha mejorado muchísimo y ya sabemos cuándo va a haber huracán, cuándo va a haber tormenta, cuándo va a haber mucho calor, cuándo va a haber mucho frío, o sea, ya se tiene como un elemento muy seguro. Sí estamos a los imponderables, por supuesto, pero eso nosotros sabíamos perfectamente que iba a dañar la cadena de suministros. Y es ahí donde los datos se vuelven ¿qué? Relevantes y se vuelven necesarios y se vuelven utilizables. ¿Sale? Y también, pues obviamente, los datos nos permiten la eficiencia personal, porque recordemos que en la actualidad, o por lo menos así debería de ser, porque pues no trabajo en todas las empresas, ¿no? Solamente he trabajado en muy pocas en relación al número de las que hay. En teoría te deben hacer una evaluación de tu desempeño y para la evaluación del desempeño hay unas métricas muy establecidas y esas métricas salen o se establecen a partir de los datos que nosotros generamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues tendríamos que ver cómo optimizamos los recursos. Después vamos a tener lo que es la comprensión del cliente y aquí la red social pues nosotros le damos un yupi, ¿no? Porque sin ella debería ser muy difícil saber qué es lo que el cliente está queriendo, cómo lo está queriendo y por qué lo está queriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos es que la comprensión del cliente a través de sus reacciones en sus plataformas preferidas, pues nos facilita el análisis del comportamiento del cliente, ¿no? Y obviamente hay métricas bien establecidas y nosotros lo sabemos, cuando la persona está triste, está contenta, está enamorada, está pensativa, está en un proceso de introspección, ¿no? Va a cambiar de empleo, ya la corrieron, la acaba de abandonar su novio, su esposo, el niño se fue a la primaria, ¿no? En su primer día, bla, 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 bla. Nosotros hoy en día entendemos perfectamente a través de esos datos qué está sintiendo la persona, ¿no? Y cómo lo está sintiendo, pues a partir de sus reacciones que ustedes pueden decir, ah, pero yo no le doy like, yo no le doy corazón, yo no le doy una reacción. No, puede ser que no. Pero cuando ustedes se detienen un segundo a ver una publicación, en ese momento se registra el tiempo que ustedes le dan a esa publicación. Y si ustedes les dan un tiempo suficiente, entonces lo tomamos como una preferencia que ustedes tienen a partir de ciertas características de consumo. Y entonces esto nos permite
entender perfectamente sus necesidades, sus preferencias y lo mejor que nos permite personalizar el producto, ¿no? Y la personalización hoy, pues habla de el entendimiento de la escucha activa que tiene la empresa con sus respectivos clientes. Y a partir de esto, lo que va a suceder es que cada vez nos van a entregar cosas que más se ajusten a nuestros gustos y preferencias. Ya por el otro lado, también vamos a desarrollar nuevos productos y servicios. Sí, porque sabemos qué quiere el consumidor, cómo lo quiere el consumidor, para qué lo quiere el consumidor y cuándo se lo tenemos que dar, ¿no? Que eso es algo que, bueno, pues la gente que está fuera del análisis de datos no entiende, pero podemos entender en las empresas con buenos equipos de interpretación de datos cuándo quiere las cosas el consumidor, ¿no? Y qué va a hacer para obtener, ¿no? Y en ese sentido nos permite identificar oportunidades de innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios basados en el análisis de datos del mercado, ¿no? Yo sé perfectamente, o no, las empresas más que yo, las empresas saben perfectamente cuántos tenis piratas se compran las personas y cuántos tenis originales se compran las personas. Nosotros o las empresas saben que cuando tú vas a la Aurrera, cuánto vas a gastar, ¿no? En promedio. Si vas solo, cuánto vas a gastar. Si vas en pareja, cuánto vas a gastar. Si vas con esposa e hija o esposo e hijos, cuánto vas a gastar, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues las empresas aprovechan al máximo este desarrollo. Por lo tanto, sí nos permite identificar oportunidades de innovación y desarrollo para los productos, ¿no? Si ustedes hoy se dan cuenta, lo que nosotros en mercadotecnia se conoce como la paleta de colores, ha ido incrementándose muchísimo, ¿no? Antes, por ejemplo, tú tenías tenis blancos y negros. Antes tenías tus zapatos cafés y negros. Como hombre, ¿eh? Como hombre, yo lo establezco. Antes tenías, no sé, eh, mochilas para los hombres grises, negras y blancas. Y ya. Hoy en día, a partir del conocimiento del cliente y conociendo qué es lo que quiere el cliente, tenemos una gama de colores o una paleta de colores, como sería el adjetivo correcto, como esta paleta de colores es cada vez es más amplia, cada vez está más desarrollada y cada vez cumple mejor su objetivo. Entonces, en ese sentido, siempre paleta de colores mucho más extendida. Luego tenemos el tipo de software de análisis de datos y en ese sentido lo que nosotros vamos a considerar es que existen diversas y muy variadas categorías de software de análisis de datos, entre los que nosotros vamos a incluir solamente una pequeña parte que es la que más representa el análisis de datos. ¿No? Y que debemos de mencionar, ¿no? Que estos softwares son especializados, son diseñados para las empresas y son diseñados para responder a ciertos paquetes de interacciones o ciertos paquetes de datos, ¿no? No tenemos un software que sea tan amplio que analice todas las regiones. Va a analizar algunas y otras, pues desafortunadamente por limitantes de presupuesto, pues nosotros no las vamos a poder tener, ¿no? Y entonces, dentro de las principales, nosotros las vamos a clasificar, por ejemplo, en primer lugar en herramientas estadísticas. Estas lo que van a hacer es nos van a ofrecer una amplia gama de técnicas estadísticas para el análisis de datos, como pruebas estadísticas, análisis de series temporales y algoritmos de clasificación y agrupamiento, ¿no? Y dentro de ellos tenemos los SPSS, ¿no? Que este es una herramienta estadística que lo mismo va a medir cuántas veces le das like a la misma publicación o similares publicaciones y cómo agrupas tus preferencias, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? O sea, eh, hombre masculino de 40 años, ¿no? Que no es mi caso, ¿no? Hombre masculino de 40 años, ¿no? ¿Qué le gustan los carros, las motos,
los viajes, ¿no? El arte, qué tipo de música, y esos agrupamientos lo hacen los CPSS, ¿no? Y esto es bien importante porque nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con las edades y con los comportamientos a partir de las edades que nosotros tenemos. Después vendrían, perdón, lo que son las herramientas de visualización de datos, que estas permiten crear gráficos y cuadros interactivos para visualizar los resultados del análisis y facilitar la comprensión de datos, ¿no? Y tenemos ahí dos ejemplos, que es el Power BI y el Table U, ¿no? Que son herramientas que, volvemos a reiterar, nos permiten crear gráficos y cuadros interactivos para visualizar los resultados de análisis y facilitar la comprensión de los datos. Estas aplicaciones o estos softwares, más que entender los datos, lo que hacen es que te plasman el dato en una forma visual que tú puedas entender que el mes pasado tuvimos en relación al mes pasado tuvimos un incremento del 3%, y entonces ahí te muestra la gráfica y te muestra cómo fuimos avanzando, ¿no? Esto es muy importante porque le ayuda al analista, perdón, a entender cómo se está moviendo nuestro producto, ¿no? Y aunque, bueno, pues repito, hay cambios sociales, políticos y de comportamiento, porque aunque ustedes no lo crean, no es lo mismo el comportamiento que tenemos cuando estamos en un día lluvioso que el comportamiento que nosotros tenemos en un día caluroso. Y no es lo mismo el comportamiento que nosotros tenemos en un día de invierno, invierno, ¿no? Donde haga frío, a un día de invierno donde estemos en una temperatura de 24 grados, ¿no? O sea, nuestros comportamientos, y esto es verdad, cambian. ¿A partir de qué? De las condiciones en las cuales nosotros nos sentimos rodeados, ¿no? Ya sea por el clima, ya sea por las personas, ya sea por las personas más cercanas, ¿no? O sea, esposa, hijos, esposo, hijas, ¿no? Tías, ¿no? Madres, abuelas, en fin, ¿no? Y lo que hace el Table AU, ¿no? Y el PowerPoint es de decirte cómo se movió. Y esto de alguna otra manera te ayuda mucho a entender cómo está funcionando tu producto o tu servicio. También vamos a tener herramientas de minería de datos, que esto pues ya son palabras un poquito más elevadas, ¿no? Porque si bien es cierto, entendemos el concepto de minería, no terminamos de entender cómo se hace dinero con ello, ¿no? O mucha gente no se entiende cómo se hace dinero con ello. Y lo utilizamos como una herramienta de español sofisticado, pero en realidad no sabemos cómo se hace. Por lo tanto, se utilizan para descubrir patrones y relaciones ocultas en grandes conjuntos de ¿qué? De datos, ¿no? Cuando nosotros entramos a ciertas páginas, cuando nosotros entramos a ciertos contenidos, pues ahí se filtra información de nosotros, ¿no? El software entra a nuestro dispositivo y jala cierto tipo de información. Y luego nos sorprende que nos estén llamando de Inglaterra, para ver si queremos trabajar, ¿no? Y que hay oferta de trabajo ilimitada en Inglaterra, o nos hablan de la India y nosotros decimos, pero ¿cómo obtuvieron mis datos, no? Pero resulta ser que hemos entrado a páginas pues de contenido delicado, hemos entrado en páginas de apuestas, hemos entrado en páginas de piratería, ¿no? Y bueno, pues ahí fácilmente se rastrea y se mina con nuestros datos. Puede ser que nuestros datos no dejen dinero, pero sí le van a dejar dinero a quien se los entreguemos, ¿no? Porque no, obviamente no es una persona con la que conocen los datos, sino son realmente millones de personas, y dentro de esos millones de personas va a encontrar o van a encontrar alguna que esté lo suficientemente vulnerable o lo suficientemente poco conocedora de lo que sucede, y pues venga, ¿no? Vas a entrar en sus sistemas y pues por el otro lado vas a hacer que pues le vas a robar sus datos, ¿no? Aunque, bueno, pues, la banca móvil tiene muchas herramientas y muchas estrategias para que esto no suceda. Bueno, pues esto siempre termina por suceder, ¿no? En algunos bancos de manera
más clara y en otros pues menos clara, pero sí donde tenemos que tener pero mucho cuidado, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy conscientes de a quién le damos nuestros datos y por qué se los damos, ¿no? Luego vamos a tener las herramientas de aprendizaje automático, ¿no? Y estas sí nos permiten un análisis de datos más amplio y nos permiten que las personas que las utilizan, bueno, pues de alguna otra manera, aprendan, ¿no? Pero es difícil medir qué tan buenas son, pero ahí está, ¿no? Y al final las tenemos que utilizar y las tenemos que identificar y explicar. Y decimos que estas permiten construir modelos predictivos para analizar datos y tomar decisiones basadas en ellos. Tenemos la presencia del huracán y nosotros sabemos desde hace 2 semanas que posiblemente este fin de semana, que es mitad de quincena, fíjense los datos, que es mitad de quincena, pues las ventas no van a ser las que, no van a ser las mejores. Y entonces en ese sentido, pues debemos, eso ya lo sabíamos hace 15 días, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a, qué acciones vamos a ejecutar para que las ventas no sean igual a cero, ¿no? Porque eso ya lo sabemos, ¿no? Y nosotros sabemos que la lluvia, sí, de alguna otra manera, pues no sé si utilizar la palabra espanta, pero sí hace pensar a las personas 2 veces si van a salir, sobre todo, pues aquellas que tienen hijos no tan grandes o aquellas que tienen pues al cuidado a mamá o a papá o a tías de edad pues, avanzada, ¿no? Que ya no se pueden valer por sí solos, porque recordemos que la estructura familiar en México es muy tendiente al cuidado de los adultos mayores o en su defecto al cuidado de los más pequeñines, ¿no? Entonces, esto te permite construir modelos para decir, a lo mejor esta fecha, este fin de semana lo vamos a dejar pasar porque no tenemos promociones importantes o no es el momento de lanzar promociones, pero sí habrá momentos en que digamos, va a venir la lluvia se va a hacer presente, pero necesitamos vender, ¿no? Imagínense un restaurante que por las lluvias te venda al 50% de su capacidad. No, eso no puede funcionar y entonces debemos crear estrategias para que la gente venga, ¿no? Puede que no sean todos los fines de semana lluviosos, pero sí que nosotros podamos determinar en cuáles sí y en cuáles no. Y esto nos permite crear toma de decisiones. Y la toma de decisiones es importantísima al momento de ejecutar acciones, porque a mí de qué me sirve saber si va a llover si yo de todos modos no voy a hacer ninguna promoción en mi local, ninguna oferta en mi local, si no voy a hacer un 2x1 o un 3x2, si no voy a dar puntos extras, si no voy a subirte de nivel de comprador. Esos datos deben servir de qué? Forzosamente de algo. Si no sirven de algo, entonces estamos trabajando mal. Y si estamos trabajando mal, pues no tiene caso que traigamos esos datos a qué? A colación, ¿no? También por el otro lado vamos a tener herramientas de análisis empresarial, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los negocios inteligentes, ¿no? Y ahí debemos tener cuidado porque, repito, bueno, si somos especialistas del área, los vamos a poder utilizar muy bien, pero si no somos especialistas en el área, lo más seguro es que ni le entendamos, ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos. Pues, si los compramos, los rentamos, los visualizamos, hay que ir aprendiendo con ellos, aunque son muy intuitivos y aunque técnicamente no son tan difíciles de analizar, sí tienen sus detalles que hacen la diferencia. Y aquí van a ofrecer una visión general de los datos de las empresas y permite a los usuarios tomar decisiones que informadas, sobre todo para las cotizaciones en bolsa, sobre todo para la salud financiera del negocio, sobre todo para el volumen de ventas que tiene quien, la empresa, ¿no? Si a ti te invitan a formar parte de los socios minoritarios de la empresa, pues tú mínimo, lo mínimo que debes de establecer es si los directivos tienen problemas legales, si han estado en juicios en los últimos 3 meses, tienes que ver el volumen de ventas del negocio, tienes que ver los costos aplicados a la fabricación de producto, cuál es el nivel de merma que tiene la empresa cada trimestre, ¿no? Y todos esos datos, repito, aunque no parezcan importantes, en realidad sí lo son y sí son diferenciales en la toma de
decisiones. Y por lo tanto, cualquier persona que quiera entrar a un negocio, lo primero que tendría que hacer, lo primero que tendría que hacer es identificar cómo está la salud del negocio, ¿no? Y ahí, digo, podemos recurrir a los elementos contables, podemos recurrir a los elementos financieros, y ellos pues, nos van a arrojar hacia la cara, ¿no? Los números. Y los números son herramientas que no están a la interpretación. 2 más 2 es 4 y 4 menos 2 es ¿cuánto? ¿No? Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos, pues es establecer si el negocio está lo suficientemente sano para invertir en él, si el negocio es lo suficientemente sano para preocuparnos de él, o si el negocio es lo suficientemente sano para que en algún punto nos robe consumidores, ¿no? Y entonces ahí poder tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí sí es importante analizarlos y sí es importante saber un poco de administración que pues no nos quedaría nada mal, ¿no? Y entonces, pues ya ahí pasaríamos a lo que nosotros, bueno, tenemos muchos softwares, ¿no? Que podemos utilizar, pero nosotros estaríamos hablando de que hay ciertos indicadores, hay ciertos mecanismos que nosotros vamos a utilizar para ver la salud financiera, la salud estructural y la salud cotidiana del negocio de la empresa a partir de los datos que se nos presentan y cómo se nos presentan, ¿no? Y dentro de esas pequeñas variables que nosotros podríamos entender, están primero que nada las ventas, ¿no? Y las ventas son herramientas y son estrategias que sí nos aportan un mundo de datos y de datos concisos, ¿no? Nosotros podemos saber en punto de venta a qué hora se vendió, quién lo compró, cómo pagó y cuánto producto se llevó. Y aunque de repente nosotros en México veamos que el vendedor está como así, como totalmente apático, la realidad es que no, que él tiene que llenar técnicamente o teóricamente un reporte y decir qué características me está pidiendo, ¿no? Y estas características se corroboran con el gerente y el gerente dice, sí, efectivamente, viene un señor de barba de candado y se llevó, no sé, ¿no? Este producto, ¿no? Se llevó el más caro, se llevó el más barato, la verdad es que anduvo ahí viendo los anaqueles durante un buen tiempo y preguntó por promociones y bla, 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 bla. Y entonces aquí las ventas nos dan información muy segura respecto de lo que nosotros estamos buscando o respecto de los datos de las personas que fueron a buscarlos, ¿no? Si yo les preguntaría quiénes son las personas que fuman cigarro y seguramente ustedes me darán ciertas características en las cuales todos sabemos que esas personas fuman cigarro, ¿no? Por ejemplo, una característica, y no es por juzgarlos, la verdad es que cada quien consume lo que se le antoje, ¿no? Y como se le antoje, mientras lo tenga para pagar, bueno, pues bienvenido. Pero, por ejemplo, todo el que tiene más de 10 años fumando seguido tiene una voz ronca. Todos, no hay excusa ni pretexto, ¿no? Y aquí, pues entonces, llega alguien con la voz ronca, ofrecen unos cigarros, ¿no? Y se los va a llevar. Y eso de verdad que de repente a la gente le da mucha risa, pero no, lo debemos considerar, lo debemos aplicar y sobre todo debemos entender para qué sirven los datos, ¿no? Y entonces las ventas ¿no? Son estrategias que nosotros desarrollamos donde vamos a tener un software de ventas, que es una herramienta digital que ayuda a la empresa a gestionar y optimizar todos los procesos de venta que nosotros podamos tener, ¿no? Y dentro de las funciones que ofrece el software de ventas, nosotros vamos a encontrar, y hasta aquí le vamos a dejar, nada más vemos esta diapositiva, lo que nosotros en Mercadotecnia conocemos como la gestión de clientes o los CRM, donde estos softwares te permiten almacenar y organizar la información de los clientes. ¿No? No sé si han ido últimamente a Walmart o a Aurrera y te piden tu número telefónico. Y te dicen, si usted me da el número telefónico, nosotros le vamos a dar un regalo, ¿no? Y te mandan paquetitos pequeñitos para navegar en Internet. Y tú dices, sí, ahora le va, ¿no? Si no te piden tu número, te piden tu correo, ¿no? Y si no te piden tu correo,
te piden tu nombre completo, ya así en el total descaro, ¿no? Pero lo que hacen los CRM es que, pues de alguna otra manera, organizan la información de los clientes, incluyendo datos de las personas que son cercanas a ellas, como, bueno, los datos de las personas cercanas a ellas y también sus historiales de compra, sus interacciones y todo lo que ha comprado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, nosotros no soy de la generación de las compras online, porque a mí me gusta tocar, sentir, amarrar, gritar con el producto, pero a estas nuevas generaciones, por ahí de los que tienen menos de 35, la compra en línea es una compra que es bastante seductora, que es bastante interesante y sobre todo ellos sienten que es más barato, ¿no? Y aquí podríamos entrar en discrepancia, ¿no? Porque a veces lo barato sí tiene una calidad muy, muy ínfima, ¿no? Pero pues a veces el consumidor dice, no, si lo quiero aunque sea de mala calidad, está bien, es su decisión. Y entonces, cuando nosotros hacemos compras en línea, pues nosotros lo único que estamos haciendo es aventándoles paquetes de datos de quiénes somos, por qué somos y qué hacen, ¿no? Y entonces, bueno, pues le vamos a dejar a esta diapositiva y pues regresando, empiezo con el siguiente punto y explico un poquito lo que vimos, ¿sale? Por su atención, mil gracias. No nos despedimos, ahorita regresamos con la parte número 2. Por su atención, gracias y pues denle like, ¿no? Por favor, se los agradecería mucho. Un mosco, ustedes disculpen.